Mi hijo podría haber muerto. Así es, como dice la teoría del gato de Schrödinger, que imagino que conocéis, pero por si no, os cuento cómo funciona. El experimento trata de introducir un gato en una caja. con una ampolla de gas tóxico, la cual podría romperse en cualquier momento. La caja está cerrada y nadie sabe si la ampolla se ha roto o no. Por lo tanto, hasta que la caja no se abra, el gato al mismo tiempo puede estar vivo o puede estar muerto. Y hasta que esa caja no se abra, pues no lo sabremos. Esto lo estoy usando para hacer un símil con lo que sucede a Pico en estos momentos. Pico ahora mismo se encuentra literalmente vivo y muerto a la vez. Ha saltado la noticia de que ByteDance va a desmantelar poco a poco la empresa de Pico, la cual es la parte dedicada a la realidad virtual. Pero por otra parte también ha salido Pico a desmentir la noticia, o ByteDance en este caso. Por lo tanto, Pico en estos momentos está vivo y muerto a la vez. Y hasta que no se demuestre con hechos que de verdad está vivo, por ejemplo anunciando un futuro visor, este sería el estado actual de la compañía, vivo y muerto a la vez, a la espera de que podamos abrir esa caja. Una vez hecha la introducción, vamos a ver un poquito qué dice la noticia. Os hago un resumen rápido. Se ve que un responsable de Pico fue a la casa del señor empresario de ByteDance y le dijo: necesito dinero para seguir adelante con mis Pico. Y le dijo: yo busco en Google Pico y solo te encuentro a ti pidiendo dinero. No te voy a dar más dinero. Esto no va para adelante. Nos vamos. Aquí te quedas. Hasta luego. Según este medio es un poquito el resumen de lo que nos hemos podido encontrar esta mañana al mirar este periódico chino, que gracias a la globalización estas noticias nos llegan en instantes. Algo que antes nos enteraríamos en meses o días o semanas, ahora mismo en 3 segundos lees Twitter, pum, ahí tienes la noticia. De un medio de comunicación chino, el cual se supone que es un medio serio. Según este medio, personas relevantes de Pico fueron recientemente a Singapur a informar al CEO de ByteDance. Y los comentarios que recibió fueron que ByteDance abandonaría gradualmente el negocio de Pico. Por lo visto, este trabajador responsable de Pico, como digo, fue a Singapur y la sorpresa que se encontró fue la respuesta de que poco a poco iban a abandonar el mercado. Y la razón es que el campo del hardware en el que se encuentra Pico no ha cumplido las expectativas y no ve esperanza para el futuro. Por lo cual creen que a lo mejor es tirar el dinero. Como todos sabéis, durante este tiempo pasado se hizo una burbuja muy grande del tema del metaverso y eso, y obviamente ahora mismo la burbuja en ese sentido ha bajado, pero para nada creo que esto haya decaído. Vamos para arriba, pero a una velocidad bastante reducida. De todas formas, en caso de que esta noticia fuese real, haría creo que bastante daño a la VR en general, porque daría una imagen de que no se puede ganar dinero con esto y que no hay negocio. Por lo tanto, eso echaría para atrás a mucha gente, a muchas empresas, y no es bueno para la VR en general. Ponen aquí que el tema del metaverso se ha enfriado un poco, también ha habido un montón de despidos y se ha vuelto todo un poco hacia la inteligencia artificial, y la industria de la inteligencia artificial ha tomado más relevancia en pos de la realidad virtual. Por lo visto, dicen que han invertido tanto dinero, el cual creen que no va a ser recuperado o no va a tener un retorno, que les ha hecho pensar que lo mejor es abandonar. Y también, según este análisis, comentan la compra de VR ha disminuido en torno a un 51%, y que significa por lo visto que la demanda pues es menor. ByteDance en este caso ha querido desmentirlo porque esto daña muchísimo a la empresa y obviamente también a la realidad virtual, y han querido desmentirlo diciendo un comunicado que vamos a ver ahora mismo. He podido ver esto en Twitter y por lo visto ByteDance responde a los rumores del cierre de Pico. La noticia es falsa. La empresa invertirá a largo plazo en el negocio de la XR. El 21 de octubre, Financial League informó de que algunos de los medios de comunicación afirmaron que ByteDance abandonará gradualmente el negocio de Pico. Un representante de ByteDance ha respondido afirmando que la noticia es totalmente falsa. Pico funciona con normalidad y la empresa planea invertir en el negocio a largo plazo. Vale, pues esta ha sido la supuesta respuesta de Pico. A ver, ¿se puede considerar contundente? No sabemos a quién ha respondido, pero es algo que te deja un poco con la mosca detrás de la oreja, de que algo pasa ahí. Esperemos que no sea un abandono de Pico, aunque quién sabe si puede haber más despidos o se habían hecho muchas esperanzas de vender un montón, lo cual no ha llegado a suceder. Aún está pendiente de saber esas
cosas que se filtraron de los visores que van a venir de Pico en el futuro, pero tampoco se sabe nada, porque eso fue un Excel ahí colgado de alguien que no sabemos ni quién es, puede ser de Antonio Pepito de Fuenlabrada, que subió eso en chino y dijo que eran las Pico 5. Entonces, como no sabemos nada, ni se ha informado de nada, simplemente unos periodistas han dicho que se abandona. Luego un trabajador de ByteDance ha dicho que no se abandona, y lo otro que tenemos es un papel con especificaciones de varias Pico 5, las cuales no sabemos que existen. Pues, como digo, está todo en el aire. Pico está ahora mismo viva y muerta a la vez. Espero que no esté muerta, porque esto, como he dicho al principio, hace mucho mal a la realidad virtual en general y causa una mala impresión para todo, incluso para la propia gente, porque la gente dice, si están cerrando, ¿para qué vamos a comprar? Esto es una tecnología muerta, bla, 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 bueno, lo de siempre, ¿no? Así que espero que se vaya aclarando con el tiempo. Como digo, esto se demuestra con hechos. Cuando ByteDance o Pico enseñe que están trabajando en algo, muestren novedades, que ahí se está invirtiendo dinero, que es algo que se está trabajando, que no es algo que se está abandonando, podremos esperar que de verdad y creer estas noticias de que Pico siga adelante. Porque mientras tanto, Pico 4 ahora mismo se limita a existir. Sí que sacan actualizaciones, pero no parece que quieran dar un salto, o si lo quieren dar todavía no han llegado a conseguirlo. Hay juegos, bueno, principalmente un juego, el Dance Central, que es una exclusiva que enseñaron en su momento a bombo y platillo, era el juegazo exclusivo. Aún no se sabe nada. Están sacando los Motion Tracker ahora con un juego así bastante básico que viene de parte de ellos. Y como digo, como no pongan más cartas sobre la mesa, algo que dé un giro de guión, por mucho hardware que saquen, muchas Pico 5, mucho tal, no veo un soporte a nivel de juegos, a nivel de aplicaciones, a nivel, pues eso, a nivel usuario que puedas usar, porque de nada te sirve tener el hardware más potente del universo si lo que hay detrás no tiene un soporte. Por lo tanto, creo y espero que todo siga adelante, pero también creo que Pico tiene que hacer más hincapié en su propio sistema para salir adelante. No sirve de nada que, por ejemplo, la nota esa que salió con 5 visores, lo saquen, toma, 5 visores con la tecnología de la NASA. ¿Y qué? ¿Y qué hago con ello? Pues de eso se trata, de que sigan evolucionando desde dentro, porque si no, no sirve de nada. Así que espero que esta información sea falsa, que él se haya desmentido rotundamente y sea cierto, y sigamos adelante y haya una competencia, porque Meta tampoco se puede quedar sola. Dejar a Meta sola es como dejar al demonio que campe a sus anchas. Yo uso los visores de Meta, me gusta cómo funcionan y apoyo esa tecnología, pero también es cierto que cuando dejas a una empresa tan grande que campe a sus anchas, todo empeora para nosotros, para el usuario, para quien compra el producto, hace que seas un juguete para la empresa y pueden hacer lo que quieran. Entonces, si Pico mantiene el negocio y pone pecho y planta cara, eso nos vendrá bien a los usuarios. Así que nada más, era un poquito para informar esta situación que se ha alarmado mucho esta mañana cuando me he levantado. Hay un montón de vídeos de diferentes compañeros que han subido ya sus opiniones y demás, y quería también dejar un poquito mi opinión. Es un vídeo simple para rascar unas visitas y que me dé los duros YouTube. Nah, qué pena. Aún así, este mes está siendo bueno gracias a la salida de Meta en cuanto a visitas y tal. Pero ya os digo que con esto no sacamos nada, simplemente informamos y para que vosotros pues sepáis también qué es lo que está sucediendo en este mundillo. Nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscripción y nos vemos. Hasta luego.